delante de tu trono queremos permanecer y nunca apartarnos, Señor, de tu presencia. Tu palabra dice, Señor, ¿a dónde me iré de tu espíritu? Oh Señor, yo quiero estar delante de tu trono. Delante de tu trono, Señor, yo quiero estar para contemplar tu hermosura y santidad. Delante de tu trono, Señor, yo quiero estar para contemplar tu hermosura y santidad y decirte te amo y decirte te adoro y decirte te amo y que eres todo para mí. Delante de tu trono, Señor, yo quiero estar para contemplar tu hermosura y santidad. Delante de tu trono, Señor, yo quiero estar para contemplar tu hermosura y santidad y decirte te amo y decirte te adoro y decirte te amo y que eres todo para mí. Oh, y decirte te amo y decirte te adoro y decirte te amo y que eres todo para mí y que eres todo para mí y que eres todo para mí. Dios los continúe llenando de ricas bendiciones, amada iglesia. Qué maravillosa bendición es encontrarnos en esta noche para exaltar y glorificar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dios la continúe bendiciendo, amada pastora. Amén, pastor. Buenas noches, iglesia. Muy buenas noches. Qué alegría una vez más recibir palabra del Señor y la dirección del Espíritu Santo. El salmista David decía, yo me alegré con los que decían a la casa de Jehová iremos. Por eso desde la casa donde nos congregamos, Casa Roca de Restauración, hay una bendición gloriosa en esta preciosa noche, también donde llega a sus hogares, hay esa palabra maravillosa donde va a disponer su corazón, primeramente para buscar la presencia de Dios, porque Dios nos dejó esa bendición tan maravillosa a través de nuestro Señor Jesucristo, de buscar al Padre, a nuestro Padre que está en los cielos. Y cuando lo buscamos a Él, Él dice que inclina su oído, porque cuando escucha el clamor de su pueblo, Él inclina su oído, nos oye, nos responde las oraciones. Por eso vamos a orar creyéndole al maravilloso Dios y a nuestro Señor Jesucristo para que la presencia maravillosa de su Santo Espíritu nos acompañe en esta meditación de la palabra de Dios. Amén, iglesia. Así que vamos a disponer nuestro corazón, abrirlo de par en par
a cerrar nuestros ojos y a hablar con nuestro Padre Celestial. Amado Dios y Padre Santo, en el nombre maravilloso de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, mi Rey, en esta noche nos acercamos a tu trono precioso, nos acercamos a tu majestad gloriosa y maravillosa, Padre, exaltando tu nombre, glorificándote, declarando que solo tú eres bueno, mi Rey, que solo tú eres digno de ser exaltado, que solo tú eres digno, mi Señor, de ser glorificado. Señor, te adoramos, te exaltamos, te bendecimos, Señor, porque tuyo es el poder y la gloria por siempre, mi Rey de los cielos. Te damos gracias, Señor, por todo lo maravilloso que has sido para nosotros. Te damos gracias, Señor, bendito Dios, porque tú nos has guardado, nos has protegido, nos has guiado, nos has levantado, nos has sostenido. Gracias, Señor, porque si estamos aquí, Señor, no es por nuestras fuerzas, sino es por el poder de tu Espíritu Santo que mora en nosotros, mi Padre. Gracias te damos, mi Rey de la gloria, por tu inmensa misericordia para con nosotros, por tu amor inmenso, Señor, para con nosotros que somos tu pueblo, tus escogidos, tus elegidos, Señor, que venimos a adorarte y exaltarte, Señor, y venimos, Señor, bendito Dios, como dice tu palabra, mis ovejas oyen mi voz y me siguen, bendito Dios de la gloria. Por eso en esta noche queremos escuchar tu melodiosa voz, hablándonos a través de tu palabra, guiándonos con tu poderosa palabra, Señor, alumbrando nuestro camino por donde debemos andar, Señor, bendito Dios, ser guiados y dirigidos por el precioso y maravilloso Espíritu Santo. Padre, te adoramos en esta noche y te exaltamos, mi Rey. Te pedimos, bendito Señor Espíritu Santo, que seas tú fluyendo, Señor, en cada hogar, en cada lugar donde esta palabra llegue, Señor. En este lugar tu presencia maravillosa fluye, Espíritu Santo. Vamos, levanta tus manos y dile: ven, Espíritu Santo, ven y llena mi vida con tu presencia. Te necesito, Espíritu Santo. Necesito que guíes mi vida, que llenes mi vida de tu poderosa unción, mi Rey de la gloria. Espíritu Santo, hoy, mi Señor, habla a nuestros corazones, habla a nuestras vidas, Señor, con esta maravillosa palabra, Señor, y que a través de esta palabra sean derribadas todas las vendas espirituales, los velos de nuestros ojos, Señor, sea quitada la ceguera de nuestra vida, mi Señor, y nuestros oídos estén atentos a escuchar la voz de nuestro Dios Todopoderoso, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Gloria a Dios. Dios es bueno y siempre donde estamos dos o tres congregados en su nombre, Él está en medio nuestro. Él está ahí en tu casa, está en este lugar donde nos unimos, en el país donde usted nos escuche este mensaje. Ahí está la presencia maravillosa de Dios. El salmista también decía: bienaventurado el varón que no estuvo en consejo de malos. Qué bendiciones no dejarnos aconsejar por las corrientes del mundo, ni estuvo en camino de pecadores. Por eso no vamos a estar en el camino donde el mundo nos quiere llevar, ni en silla de escarnecedores sentados, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en ella medita de día y de noche. Será como un árbol plantado junto a corriente de agua, que da su fruto a su tiempo, su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Por eso vamos a leer la palabra de Dios, a meditar en esta maravillosa palabra que Dios nos regala a cada uno de nosotros. Vamos allí a leerla para la gloria del Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Libro del apóstol Pablo a los santos de Colosenses, capítulo número 1, a partir del verso 15 al 22, para la gloria del Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Y dice la palabra del Señor: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos de vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado
en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos, sin mancha e irreprensibles delante de Él. Amén. Amén. Esta es una preciosa palabra, amada Amén, pastora, amén. amada iglesia, es una palabra poderosa, donde el apóstol Pablo, queriendo explicar a los santos de Colosas quién es Cristo. También los discípulos que anduvieron con Cristo a veces no entendían quién era Cristo. Por eso Felipe le pregunta en cierta ocasión a nuestro Señor Jesucristo, allí en Juan capítulo 14, verso 9, cuando le dice: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Es lo mismo que el apóstol está explicando a la gente quién es Cristo. Y qué maravilloso saber es que Cristo tiene todo el poder de Dios, el que nos bendice a cada uno de nosotros. Por eso él empieza a partir del verso 15 diciéndole: Él es la imagen del Dios invisible. Qué tremendo es esto. Jesús es la imagen de Dios. Por eso es nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. O sea que Jesús tiene el poder de toda la creación. Él fue el que creó todas las cosas. Amada iglesia, por eso nosotros cuando nos acercamos a Jesús, realmente humillamos nuestro corazón. Él transformó nuestras vidas. Cuando alguien le cree realmente a Jesús, Él cambia todas las cosas, porque es el primogénito de toda la creación. Dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean demonios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Qué tremenda es esta palabra. Es maravillosa saber que al Cristo que seguimos, al Cristo que está en nuestras vidas, al Cristo que nos rescató, aquel que murió por nosotros en la cruz del Calvario para darnos salvación, esa sangre poderosa derramada en la cruz del Calvario nos limpia de todo pecado, nos hace aceptos delante de Dios. Él fue el que hizo todas las cosas. Es como cuando si alguien pudiese ver, cuando hacen las ecografías, ver a una madre embarazada, pues allí se ve cómo está creciendo el bebé y cómo está el bebé dentro del vientre. Pero quiero decirle algo, amada iglesia, Jesús no tuvo un vientre, Jesús fue una palabra de poder para crear todas las cosas. Dice que todas las cosas fueron creadas por el poder de la palabra, del verbo. Por eso Juan nos dice también que en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo estaba con Dios. Ahí está hablándonos que el verbo Jesús, el que creó todas las cosas, el que hizo la luz, el que hizo todas las cosas, Él fue el creador de todas las cosas por el poder de la palabra. Cuando una mujer está gestando, cuando está embarazada, pues empieza el desarrollo hormonal, el desarrollo de ese nuevo embrión y empezar a crecer ese bebé en el vientre. Pero Jesús, por el poder de la palabra, declaró que fueran todas las cosas. Por eso todas las cosas están hechas por nuestro Señor Jesucristo, y al que seguimos es a Cristo, el que tiene el poder sobre todas las cosas. Amada iglesia, y es algo tan importante y que nos da alegría, pastora, iglesia, es que el Cristo de la gloria, el que creó todas las cosas, dice que Dios envió el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones, el cual clamaba Padre. O sea que en tu corazón, en mi corazón, en el corazón de nosotros los que creemos en Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo de Nazaret, tenemos a Cristo en nuestros corazones. Qué maravillosa bendición. El que creó todas las cosas está en nuestro corazón. Es algo tan maravilloso. Y es algo también tan poderoso, amada iglesia. Si Jesús creó todas las cosas están sujetas a Cristo, porque Él creó todas las cosas. Cuando usted crea algo, usted sabe cómo marcha, cómo lo hace, cómo lo ejecuta. Entonces usted tiene el control sobre lo que hizo. Así Cristo, como hizo todas las cosas, Él tiene el dominio sobre todas las cosas. Por eso todas las cosas se sujetan a Cristo. Por eso Cristo pudo caminar sobre las aguas, porque Él tiene todo el poder para hacer estas cosas, porque Él creó todas las cosas se sujetan a Cristo, porque Él fue el creador. Por eso cuando para Pedro le era imposible llegar y hacer que en toda una noche pescaran, luchó toda una noche para buscar peces, estuvo pescando y no pescó un pez. Toda la noche tiró el red, no pescó un pez. Pero cuando aparece el Cristo de la gloria,
Él solo le dice, echa la red a la derecha. La echó y se llenó esa, de peces la red. Entonces Jesús nos da que Él tiene el poder sobre los peces. Él tiene el poder porque Él creó los peces. Él tiene ese dominio sobre todas las cosas. Por eso las necesidades tuyas, mis necesidades, Cristo tiene el poder para librarnos de todas aquellas adversidades en nuestra vida. Por eso toda la creación está sujeta a Cristo, porque Él creó todas las cosas. Si Él creó todas las cosas, entonces todo está sujeto en nuestro Señor Jesucristo. Es una gran alegría, amada iglesia, que nosotros que seguimos a Jesús, nos seguimos y Dios envió a nuestros corazones, dejó en nuestros corazones al Espíritu de su Hijo, o sea, nuestro Señor Jesucristo está en nuestros corazones, pero Jesús es tan maravilloso que dijo que no nos dejaría solos, que dejaría otro consolador para que estuviese con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. En tu corazón, en nuestros corazones está el Espíritu Santo de Dios. Y algo importante, el apóstol Pablo nos dice que Él nos enseñará todas las cosas que Dios nos ha concedido. O sea, el Espíritu Santo nos va a enseñar todas las cosas de la creación. Todo lo que tú necesites, el Espíritu Santo te va a guiar. El Espíritu Santo te va a dar la victoria. El Espíritu Santo de Dios te va a dar esa fortaleza para que usted alcance ese propósito maravilloso de lo que Dios quiere a favor de su vida. Por eso nosotros que tenemos a Cristo, y que la imagen de Cristo debe estar en nuestras vidas. No simplemente por llegar y decir pertenezco a esto, no, tenemos que realmente tener la convicción que Cristo está en nuestra vida, que gobierna nuestra vida, que dirige nuestra vida, que fue la imagen del Dios invisible que es Él, y también que es el primogénito de toda la creación, o sea que todo fue creado por Él. Entonces tenemos esa seguridad, pero no hacer como los hijos de Seba, porque oyeron algo, pero no lo sintieron, no tenían ese poder y esa autoridad, y van a querer sacar un demonio. Y dice la palabra, también en Hechos del Apóstoles, capítulo 19, verso 15, dice, el mismo enemigo, el espíritu inmundo, habla a través de ese hombre que estaba poseído, y le dice ese espíritu malo, a Jesús conozco y sé quién es Pablo. Mas vosotros, ¿quién sois? Esa es la seguridad que nosotros debemos tener. Soy un hijo de Dios. Soy un hijo de Cristo. Cristo es mi Salvador. Soy un hijo de Dios y yo no estoy en mi fuerza, sino las fuerzas que tengo es que Cristo me da. Cuando yo hago que la fuerza de Cristo, el poder de Cristo actúen en mí, no van a ser como los hijos de Seba, que el enemigo se va a enseñorear de nosotros. No, el problema que estás pasando, la dificultad que estás pasando, esta noche llega la palabra para decirte Cristo creó todas las cosas y tiene el dominio sobre todas las cosas, y yo y nosotros, la iglesia, todos los que nos unimos, debemos creer que Él tiene el poder para sanarnos, que Él tiene el poder para libertarnos, que Él tiene el poder para hacer todas las cosas nuevas. Debemos es creerle a Jesús, debemos es saber que Jesús hizo todas las cosas a favor de nuestra vida, y si Él hizo todas las cosas, simplemente debemos creer y obedecer a su llamado. Eso es lo que nosotros debemos hacer como iglesia, amada pastora. Claro que sí, es que la escritura comienza diciendo, Él es la imagen del Dios invisible. Porque siempre el propósito de nuestro Señor Jesucristo fue revelarnos a nuestro Padre Celestial, acercarnos a nuestro Padre Celestial, llevarnos. Dice que aún la Escritura nos muestra que el ministerio del Señor Jesucristo fue la reconciliación. Es decir, como nosotros estábamos separados de Dios por el pecado de nuestro Dios Padre, entonces vino Jesús a morir por nosotros para llevar a cabo ese ministerio de la reconciliación, de acercarnos a Dios, de llevarnos a nuestro Padre Celestial para que nosotros sintiéramos ese amparo de nuestro Dios, ese amparo de nuestro Padre Celestial, porque antes nos sentíamos como huérfanos, como desamparados, pero ahora nosotros tenemos a dónde acudir, a la presencia de nuestro Dios. Y es que Jesús vino a mostrarnos que Él tenía el dominio de todas las, y lo tiene, el dominio de todas las cosas, porque cuando empezamos a ver todo lo que el Señor Jesús hizo, el ministerio como lo llevó a cabo aquí en la tierra, Él hablaba
al mar, hablaba al agua, hablaba a los vientos, hablaba a las circunstancias que estaban pasando y todo le obedecía. Pero el Señor vino a mostrarnos que eso es posible, que Él tiene la autoridad, que tiene el poder, pero que Él también, dice la Biblia, que nos ha dado a nosotros esa palabra de poder, pastor. Esa palabra de autoridad también ha sido dada hacia nuestras vidas. Por eso tú y yo tenemos autoridad, di autoridad. Pero esa autoridad que nosotros tenemos, pues debemos ponerla en práctica a través de la palabra, porque cuando el Señor mostró su poder siempre fue a través de la palabra. Cuando hablaba a los mares, cuando hablaba a los vientos, a lo que estaba pasando, era la palabra. Él lanzaba la palabra. Y la palabra y las circunstancias, lo que estaba sucediendo, obedecía a esa palabra del Señor. Por eso dice, el Señor dice, y envió la palabra. O sea, el Señor envió la palabra siempre con un propósito. Por eso nos dio a nosotros ese mismo poder, iglesia, de la palabra. Pero a veces, ¿sabes qué? Nosotros a veces, en vez de cambiar las circunstancias, las empeoramos con la palabra que decimos. Pero Dios nos ha dado, el Señor nos ha dado ese mismo poder, esa misma autoridad como hijos de Dios que somos, para que ejecutemos ese poder por medio de la palabra del Señor, porque la palabra de Dios debe salir de nuestra boca, y dice que la palabra del Señor es como una espada que está en nuestra boca, es con la que nosotros lanzamos esa palabra, y esa palabra da fruto, iglesia. Esa palabra cumple el propósito por el cual ha sido enviada. Esa palabra viene, cambia, transforma las circunstancias que estamos viviendo, porque el Señor Jesucristo en su infinita misericordia nos dio ese poder, porque cuando tú lo lees en la Biblia dice que nosotros haremos cosas mayores que Él. O sea, Él dijo, ustedes tienen la misma autoridad, ustedes tienen el mismo poder, solo tenemos que acercarnos a Él, solo tenemos que rendirnos a la palabra, como dice el Señor. ¿Qué pide el Señor tu Dios? Que le amemos. Él pide que le amemos, que le sirvamos, que le obedezcamos, que nos rindamos ante su hermosa y poderosa presencia, porque si nosotros nos rendimos, tenemos esa autoridad, pastor, tenemos ese poder del Señor para ejecutarlo y ponerlo en práctica en nuestra vida, iglesia. Es tiempo de empoderarnos de esto que nos ha dado el Señor, más y más que su palabra, para ponerla por obra. Aleluya, es Cristo de la gloria, el Cristo nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo, que hizo todas las cosas por nosotros. Él fue a traer a la cruz del Calvario para traer la libertad a nuestras vidas. Por eso es imposible para nosotros ver que de la boca de un pez salga una moneda. Es imposible, pero Dios vino a notificarnos que lo que es imposible para los hombres es posible para Cristo, para Dios. Por eso lo que es imposible para nosotros es posible para Dios, es acercarnos a Dios. Cristo lo quiere hacer en nuestras vidas, Cristo quiere hacer todas las cosas posibles en nuestra vida. Por eso quiero decirte que tienes, así como lo decía la pastora, la autoridad en la palabra, así como Cristo tiene la autoridad en la palabra, Él nos dio la autoridad en la palabra. El sabio Salomón nos decía que en nuestra boca tenemos poder para dar vida o dar muerte. Por eso en tu palabra, en nuestras palabras, hay poder para transformar la circunstancia adversa que estás pasando, para transformar toda adversidad que estás pasando. Por eso vino nuestro Señor Jesucristo a decirnos que nosotros tenemos esa autoridad en la palabra, a darnos esa autoridad a cada uno de nosotros, y nosotros debemos ejecutarla, creerle, para empezar a hacer que las cosas que hasta hoy no podemos hacer se hagan realidad. Por eso las cosas que en otros nos sirven, nosotros en Cristo Jesús las hacemos servir, porque Cristo tiene el poder de hacer todas las cosas. Por eso debemos tener la seguridad que cuando sucede algo adverso en nuestra familia, en nuestras vidas, alguna enfermedad que llegue, porque pueden llegar a alguna adversidad, pero tenemos poder en la palabra a través de la oración para decir que en las heridas de nuestro Señor Jesucristo nosotros somos curados, somos sanos. Por eso usted y yo tenemos el poder en la palabra para declarar esa sanidad. Aquellas cosas que andan estériles, hay negocios estériles, hay relaciones estériles, hay muchas cosas que ha perdido el fundamento de lo por el cual fue llamado o por el cual fue creado, y ese fundamento se ha perdido, y por eso Cristo nos llama en
esta noche para decir, te he dado la autoridad en la palabra para que transforme, para que cambie, para que llame, para que ore y las cosas sucedan. Y cuando oramos, las cosas van a suceder. Por eso debemos orar para que las cosas empiecen a suceder. Lo que a las otras personas no les sirve, nosotros en Cristo vamos a hacerlas servir. Por eso hay personas que llegan al Evangelio sin ánimo de vida, sin una esperanza, sin nada en sus corazones de tener ese deseo de vivir, pero Cristo nos da ese deseo, Cristo nos da esa pasión, Cristo nos da ese reconocimiento de podernos levantar para transformar y cambiar las cosas. Por eso el apóstol explica a esta iglesia, a los santos de Colosas, qué es importante, quién es Cristo en nuestra vida. Y allá en el verso 17 le sigue diciendo, y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Es decir, Cristo no nos dejó aquí en la tierra abandonados. Dios no nos trajo para dejarnos en la tierra abandonados. No nos dio autoridad en la palabra. Aquellos hombres de renombre que le creyeron al llamamiento santo que Dios les hizo, fueron hombres que transformaron, hicieron proezas, hicieron cosas grandiosas, como aquel Elías, como aquel Moisés, aquellas personas, Josué, hicieron cosas maravillosas porque le creyeron a Dios, le obedecieron a Dios, y Cristo nos ha dicho que Él nos da ese poder, nos dice claramente que todas las cosas en Él subsisten. O sea, Él no nos dejó para que fuéramos hacia la derrota, Él nos dejó la palabra de autoridad y de poder. Hubo muchas personas que el enemigo quiso anularlos con la palabra para que la palabra no llegara a nosotros, pero a través de los siglos la palabra ha vencido. Dios ha usado siervos, mártires para que la palabra llegue a nosotros, y hoy la palabra tiene que tomar vida en nosotros, tiene que tomar vida en medio de la iglesia, tiene que tomar vida en su corazón para que usted declare las cosas que Cristo ha hecho a favor de nosotros. Dice, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que todo tenga la preeminencia. O sea, Él es el primero, es el que tiene el poder. Por eso todo lo podemos en Cristo, que nos fortalece, amada iglesia. Es más, la palabra nos dice, nuestro mismo Señor Jesucristo, que todo lo que oráramos al Padre, el Padre nos va a oír. Es por medio de Jesús que nosotros podemos dirigir al Padre. Por eso sin Jesús nada podemos hacer. Separado de mí nada podéis hacer. No dice separado de Dios nada podéis hacer. No, es separado de Cristo, porque Cristo es el que nos acerca a Dios. Cristo es el que nos da las cosas de Dios. Cristo es el que nos da el poder de Dios. Cristo es el que manifiesta todo el amor de Dios, porque de tal manera nos amó Dios que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Por eso nos acercamos a Jesús para llevarnos a Dios. Por eso todo es posible en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y tenemos que acercarnos a Jesús para que la preeminencia de lo que es Jesús funcione en nuestra vida, para que para que cada uno de nosotros podamos llegar frente al Padre. Y Él dice, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud. O sea, todas las cosas están en Cristo Jesús, toda la plenitud, o sea, todas las cosas. No hay nada imposible para Dios, no hay nada imposible para Cristo. Por eso cualquier cosa en nuestra vida, cualquier circunstancia que está pasando, no hay nada imposible para Dios. Para Dios todo es posible, amada iglesia. Debemos acercarnos, debemos tener a Cristo en nuestras vidas, porque Él quiere hacer todas las cosas para con nosotros, porque Él está haciendo todo para favor de nuestras vidas. Y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así de las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. O sea, es importantísimo saber que nosotros como iglesia, nosotros como humanos, no podíamos tener esa presencia gloriosa de estar delante de la presencia del Señor sin ser lavados por la sangre de Jesús. Era imposible, porque el pecado original nos separó a la humanidad de Dios, separó la vida espiritual, pero Cristo Jesús nos reconcilió con ese derramamiento de esa sangre poderosa, la sangre que tiene poder, la sangre de Jesús que nos reconcilia, porque corta todo pecado de nuestra vida, porque corta toda maldición. Es más, esa sangre poderosa hace un cerco alrededor tuyo, alrededor de tu familia, alrededor de tus bienes, alrededor de lo que usted coloca delante de Dios, y Dios hace ese amparo, esa fortaleza, y por eso es nuestro pronto auxilio en medio de las tribulaciones. Es el que nos protege, es el que está a favor de cada uno de nosotros. Por eso
Es importantísimo saber que nuestro Señor Jesucristo, a través de la sangre que derramó en la cruz del Calvario, nos reconcilia con Dios, hace esa reconciliación en cada uno de nosotros. Por eso es importantísimo ver que en Génesis capítulo número 1 y capítulo 2 hay una armonía maravillosa. Esa armonía estaba desde la creación, Dios haciendo todas las cosas, una armonía, nos hizo imagen y semejanza, una armonía maravillosa, capítulo 1 y 2 de Génesis, es una armonía maravillosa. Pero cuando empieza el capítulo 3, esa armonía se pierde a causa del pecado, porque el hombre cayó y a causa del pecado entonces esa armonía termina y le interesa a Dios. Por eso envió a su Hijo, que nosotros estuviésemos esa armonía con Él, esa armonía donde tengamos esa unidad con Él. Seamos Él y el Padre son uno y nosotros la iglesia debemos ser uno con Él. Por eso debemos acercarnos en esa armonía. Esa armonía nos lleva para que cada uno de nosotros entonces seamos reconciliados por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso desde el momento que entró el pecado, esa armonía se perdió. Pero a eso vino Cristo. Cristo vino para que esa armonía vuelva en nuestras vidas, vuelva a reconciliar todas las cosas. Vino en nuestro Señor Jesucristo para reconciliar todas las cosas para con Dios. Por eso nosotros tenemos reconciliación con Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. Es como cuando alguna persona tiene alguna discusión con alguien y están disgustados y no se reconcilian, pues no hay paz en su corazón, hay adversidad, pero en el momento que hacen las paces, pues pueden vivir nuevamente felices, tranquilos, porque hubo una reconciliación. Así pasa con nuestro Dios Todopoderoso, así pasa con Él, porque Él no nos dejó a nosotros, el hombre lo dejó a Dios. Al dejar el hombre a Dios, Dios persistía, mandaba a uno, mandaba a otro, mandaba a siervos, a siervas, para que se reconciliaran con Él, pero se reconciliaban por un tiempo y volvían y se apartaban. Por eso Él quiere reconciliarnos a través de su Espíritu Santo, para que cada uno de nosotros estemos delante de su presencia. Por eso debemos colocar a Cristo en el centro de nuestra vida, colocar a Cristo en todo lo que nosotros emprendamos. Cuando colocamos a Cristo en todo lo que emprendamos, nuestra vida es diferente. Por eso cualquier cosa que estás pasando, amada iglesia, reconcíliese con Dios a través de Cristo Jesús, Señor nuestro. Acepte a Jesús en su corazón. Usted que nunca ha permitido que Cristo entre a su corazón, permitan esta noche que Él llegue a su corazón, que Él te fortalezca, que Él te levante, que Él te bendiga. Entréguele todas las cargas a Jesús y Él empieza a hacer todas las cosas a favor de tu vida, porque Él quiere reconciliar y quiere volver todo al orden que se perdió en el pecado original. Él quiere que todo sea en orden. Por eso en Juan 3:16, de otra manera, en la traducción original dice, porque de tal manera amó Dios el orden. Por eso Dios ama el orden, y el orden se perdió cuando el hombre cayó en pecado, pero vino Dios a ordenar otra vez las cosas en Cristo Jesús, Señor nuestro. Por eso Él nos hizo a imagen y semejanza en orden, Él no nos hizo en desorden, y por eso todo desorden en su cuerpo, hoy la llaga de Jesús lo vuelve a ordenar. Por eso por el poder de la sangre se rompe toda adversidad y Él nos hace sanos, libre de toda adversidad, porque ese es el objetivo maravilloso de lo que Dios quiere hacer a favor de nuestra vida. Es el momento oportuno, amada iglesia, de reconocer, así como el apóstol Pablo, hablándolo a los santos de Colosas, quién es Cristo, que nosotros tengamos esa convicción, quién es Cristo en nuestra vida, que tengamos la convicción, quién es Cristo a favor de cada uno de nosotros. Y el Cristo de la gloria, Él viene a levantarnos, viene a bendecirnos. Él no rehúsa, Él no hace excepción de personas, sea alto, bajito, el color que sea, lo que sea. Dios no hace excepción de personas. Él te busca a ti, me busca, nos busca a cada uno de nosotros para que nos reconciliemos con Dios. Jesús está en esta noche tocando. Dice que cuando tocamos, Él abre, y si abrimos la puerta, Él entrará, cenará con nosotros y Él con nosotros. Por eso es algo maravilloso abrir la puerta de nuestro corazón para que Jesús venga a favor de nuestra vida y nosotros seamos reconciliados para con Dios. Por eso es importantísimo a favor de cada uno de nosotros recibir esa palabra maravillosa, amada pastora Blanca.
Claro que sí, pastor, es que esta palabra es maravillosa, iglesia, porque esa es la reconciliación que vino a darnos el Señor, acercarnos a nuestro Dios. El problema es qué es lo que está en desorden, decía el pastor, en tu vida, y es verdad, qué es lo que tenemos desordenado en nuestra vida, en las diferentes áreas de nuestra vida, porque el Señor quiere venir a ordenarnos, porque el Señor es el más interesado en que nosotros estemos bien, iglesia. El Señor es el más interesado en que nosotros vivamos bien como familia. El Señor es el más interesado en que nosotros estemos sanos, en que las cosas salgan bien. Él es el mayor interesado, porque como buen Dios y como buen Padre Celestial quiere que estemos bien, porque ¿qué padre no quiere que su hijo esté bien? Sí, eso sí, un padre, dice la palabra, si un padre que se equivoca sabe dar buenas cosas a los hijos, ¿qué más nuestro Padre Celestial sabe dar buenas, maravillosas bendiciones a nosotros que somos sus hijos? Por eso en este día, iglesia, es que nosotros debemos mirar a Jesús con esa fe, dice la Biblia, porque sin fe es imposible agradar a Dios, y las cosas están hechas, el propósito está dado, la bendición está. El problema a veces es que no tenemos la fe. Y tenemos que tener esa fe y decirle al Señor, arrodillarnos y decirle: Señor, ayúdame a entrar en esa dimensión, a creerte, a obedecerte, Señor, porque yo sé que tu palabra tiene poder. Por eso Él dice en Proverbios, dice, porque el poder está en la boca, en la lengua. ¿El qué? El poder. Él ya nos dio el poder para cambiar las circunstancias. Él ya nos dio el poder para que las cosas cambien. Pero a veces nosotros no somos los que ponemos en práctica las cosas. Porque a veces si escuchamos y ay, tan bonito y sí, todo, pero cuando tenemos la circunstancia difícil, como que se nos olvidan las cosas. Y no se nos pueden olvidar, porque el Espíritu Santo está en nosotros. Él es nuestro paracleto, Él es nuestro ayudador, y Él siempre viene a guiarnos cómo nosotros debemos hacer para poder obtener las cosas, para poder avanzar. Dice la Biblia que el Espíritu de Dios nos lleva a toda verdad, iglesia. Eso es verdad, es muy cierto. Por eso nosotros tenemos que volvernos al Señor. Nosotros tenemos que creerle a Él. Tenemos que creer, porque sin fe es imposible agradar al Señor. Tenemos que creerle y decirle: sí, Señor, es tu palabra la que cambia mi circunstancia, es tu palabra, es tu poder, es tu unción la que hace las cosas. Pero iglesia, no, podrás decirme, no, pero yo lanzo la palabra y no sucede nada. Pero es que no es solamente lanzar la palabra, porque también es obedecer lo que dice la palabra del Señor. Porque en Deuteronomio dice: si escuchares atentamente la voz de Jehová, el Señor tu Dios, y le obedecieres, entonces todas estas bendiciones te seguirán. Las cosas cambiarán si obedecemos, porque no queremos muchas veces pagar un precio, iglesia, y tenemos que aprender a pagar el precio. Es decir, el precio es obedecer, iglesia, obedecer, sujetar esta carne, sacar esa rebeldía que a veces que la carne quiere como hacernos rebelar de muchas formas, pero ahí está el Señor siempre, iglesia, y nosotros debemos renunciar a esas cosas que tratan de separarnos de la presencia del Señor. ¿Para qué? Para que nosotros podamos tener un corazón, vayamos en oración y digamos: Señor, dame un corazón que te obedezca, un corazón que te ame, un corazón que te busque. Nosotros tenemos que aprender a pedirle al Señor que nos dé esa pasión por volvernos hacia Él, iglesia, para que así las cosas nosotros podamos ver reflejadas las cosas que Dios quiere para nosotros. Aleluya. El apóstol Pablo diciendo a la iglesia de Colosas también: y vosotros también, que eras en otro tiempo extraños y enemigos en vuestras mentes, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentarnos santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. O sea, Jesús nos limpió. Lo que hace es: nadie se podía presentar delante de Dios por causa del pecado, pero Cristo, que no tuvo pecado, cargó en la cruz de Calvario todos nuestros pecados. Y como Él cargó todos nuestros pecados, puso su santidad en cada uno de nosotros, para que nosotros podamos tener ese poder maravilloso de poder ejecutar todas las cosas. Y por eso es tan importante llevar a Cristo en nuestros corazones, en nuestras vidas. Porque Cristo le pregunta a sus discípulos: ¿quién dice vosotros que soy yo?
se levanta Pedro y dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y por cuanto no se le reveló carne ni sangre, sino mi Padre, el Espíritu de mi Padre, dice: y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares aquí en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que es atar en la tierra será desatado en los cielos. Esa llave es en Cristo, para que todo lo que usted ate, su palabra tiene poder para atar aquí en la tierra, y será atado en el reino de los cielos. Lo que está haciendo daño a la familia, usted tiene el poder para atar aquí en la tierra y ser atado en el reino de los cielos. El poder para desatar bendición, sanidad, libertad, y eso vendrá sobre tu vida y tu familia. Por eso necesitó Pedro reconocer que Cristo es el Hijo del Dios viviente, y cuando él reconoce esto, le da las llaves del reino de los cielos. Cuando usted reconoce, yo reconozco, nosotros como iglesia reconocemos que Cristo es nuestro Salvador, el Hijo del Dios viviente, inmediatamente nos da las llaves del reino de los cielos, para que la palabra nuestra, que tiene poder, simplemente lo que atemos aquí en la tierra queda atado en el reino de los cielos. Lo que desatemos aquí en la tierra, desatar la bendición, atar lo que no está bien, lo podemos atar. ¿Qué se ata? Por ejemplo, un animal, un perro bravo que va a una persona allí, tienen que amarrarlo para que la persona pueda entrar, pues lo ata. Así mismo nosotros podemos atar lo que no está bien, atarlo, y lo que usted declare con palabra, que Jesús lo hace en el reino de los cielos. Eso es importante. Y Jesús también nos dice: todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Eso es maravilloso, tener a Cristo. Es el Cristo de la gloria, el que hizo todas las cosas, el primogénito de toda creación, el que tiene el poder y el dominio sobre todas las cosas. Vamos a orar a ese Cristo maravilloso que gobierne nuestros corazones, nuestras vidas, nuestras familias, nuestras finanzas, todo. Él tiene el control de todas las cosas. Cuando usted permite que Él trabaje en cualquier área de su vida, Él trabaja, porque Él es un Dios que tiene el poder, que creó todas las cosas para hacerlo a favor de nuestras vidas. Padre, gracias por esta maravillosa palabra que nos regalan en Colosenses capítulo número 1, cuando el apóstol Pablo se esforzó para que la iglesia de Colosas, esos santos, pudieran recibir el conocimiento de Cristo en sus corazones. Felipe no pudo comprender en sus 3 años que anduvo con Cristo quién es el Hijo de Dios, y por eso dice: muéstranos al Padre y con esto basta. Por eso es necesario reconocer que Cristo es el Hijo de Dios, que Cristo es el primogénito de toda creación, que todas las cosas fueron creadas por Él. Por eso hoy, en el nombre de Jesús de Nazaret, todo desorden en nuestra vida financiera, en nuestra vida emocional, en nuestra vida económica, hoy lo atamos, ligamos, encadenamos, echamos fuera de nuestra vida toda adversidad que produce contiendas, ira, enojo, rebeldía, ese desánimo en los corazones. Son atados, ligados, encadenados, echados fuera de nuestra vida, y ministramos en el poder maravilloso del Espíritu Santo de Dios para que nos levante, para que sane, para que liberte. Activamos la palabra de desatar bendición sobre nuestros hogares, desatamos multiplicación, porque Dios le da fuerzas al que no tiene ninguna. Él multiplica siempre, Él hace que todas las cosas sean de abundantes bendiciones, porque todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Por eso, en el nombre de Jesús, oramos a ti, Padre bueno, para que las manifestaciones de gloria se manifiesten en nuestros corazones, en sanidad espiritual, sanidad física y sanidad económica en nuestras vidas. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo de Nazaret, te damos gracias, Señor mío y Dios mío. Amén y amén. Amada iglesia, vamos también a pactar allí. Tenemos desde el año 2020, en la pandemia, una cajita para estos servicios virtuales, para que usted deje, cuando Dios le dijo a Moisés que todos recolectaran en un canasto, y luego cuando vinieran a la casa de Dios lo trajeran. Por eso lo que deposita hoy, Dios va a trabajar en esa ofrenda, en ese diezmo, en esa primicia, en ese pacto que usted aparte hoy. Ahí empieza a trabajar el poder maravilloso de Dios para traer prosperidad y bendición. Padre y maravilloso Dios, en el nombre de Jesús de Nazaret, te damos gracias por la oportunidad que nos da de pactar contigo y de tener la palabra que de cierto nos bendecirá con abundancia y nos multiplicará grandemente. A esta promesa le colocaste un juramento para que, por 2 cosas indubitables en las cuales es imposible que Dios mienta,
herramienta, tengamos ese fortísimo consuelo los que hemos acudido a ese llamamiento santo que hace nuestras vidas. En el nombre de Jesús bendigo las finanzas, la economía de la iglesia, declarando que así como da, recibe medida buena, apretada y remecida en vuestro regazo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amada iglesia, Dios los continúe llenando de ricas bendiciones. Gracias por permitirnos llegar con la palabra de Dios y compartirla a diferentes personas para que tengan ese poder de Cristo en sus vidas, en sus corazones. Y los esperamos el próximo domingo a las 9 de la mañana aquí en Casa Roca de Restauración. La maravillosa paz de nuestro Señor Jesucristo. Bendiciones, iglesia.